Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristi. Buenas Buenas tardes. tardes, Sebastián. Creo que estamos todos ahora en honor a la gente que pudo conectarse en horario. Quisiera darles la bienvenida a todos y a todas a este espacio que estamos hoy muy contentos de poder compartirlo en alianza con el estudio Berkemeyer y con la World Compliance Association para un tema sumamente relevante e importante, creemos no solo para las empresas y organizaciones miembros del Pacto Global, sino para todas aquellas empresas y organizaciones en general de nuestro país, por lo cual estamos realmente sumamente complacidos de poder lanzar este espacio sobre este tema tan importante para nuestro país y hacerlo de la mano de dos organizaciones expertas en el tema. Así es que sin más pérdida de tiempo y agradeciéndoles a todos por la presencia y por conectarse a este espacio, quisiera dar la palabra a Liz Ramírez, vicepresidenta del Pacto Global Red Paraguay. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Cristina. Gracias a estas asociaciones que nos permiten y estas alianzas estratégicas que nos permiten realmente abordar este tema que para nosotros desde la red de Pacto Global, en el capítulo de Paraguay, hemos decidido en nuestra planificación estratégica que realmente sea uno de los pilares. Tenemos dos pilares de trabajo fundamentales dentro de los principios, que son el trabajo del medio ambiente y anticorrupción. Todo este tema de compliance, que es bastante, de alguna manera, bastante nuevo en nuestro medio, estos son los espacios que van a generar la conciencia necesaria, porque a través de las empresas y asociaciones es que nosotros podemos realmente trabajar y ser conscientes de cómo hacerlo y cómo construir un país más transparente. De manera que muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, al estudio Berkemeyer por todo esto y al World Compliance, a la asociación. Realmente muchísimas gracias y bienvenidos. Espero que este no sea el último espacio, así es que seguimos abiertos a seguir construyendo juntos, porque no hay otro camino. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les quería dar también la bienvenida. Acá desde Berkemeyer BKM estamos celebrando nuestro 70 aniversario y en el marco del mes aniversario estamos desarrollando varias actividades que promocionen la educación y la capacitación a nivel interno y externo. Así que estamos más que agradecidos que poder colaborar con instituciones tan importantes como el Pacto Global y World Compliance Association, que son esenciales para promocionar estos principios de compliance y anticorrupción que son necesarios para llevar a la transparencia y desarrollo sostenible a nivel país. Así que aprovecho otra vez la oportunidad para agradecer especialmente a Cristina, Liz y Sebastián por darnos esta oportunidad y que cuenten con nuestro apoyo para ojalá seguir organizando eventos de este tipo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias en la persona de Cristina y Elis al Pacto Global, en la persona de Alex al estudio Berkemeyer y bueno, con Susana aquí en representación de la World Compliance Association. Estos minutos que nos vamos a tomar para tener un insight, como se dice, porque dentro de toda la política de compliance las miradas internas son importantes, personales primera, corporativas posteriormente, y por supuesto a Adriana, a Dayana, a Martín, que van a ser hoy nuestros depositores, a Quique, un gran amigo. Espero que puedan hacer, sacar el jugo a estas exposiciones y por supuesto estar una vez más, Cristina, a las órdenes de todo lo que podamos ayudar a la Compliance Association, promoviendo una cultura de mayor honestidad en el sentido amplio de la palabra en toda nuestra sociedad. Muchas gracias.
Gracias a los tres por esta bienvenida y por estas palabras iniciales. Quisiera ahora presentar a Martín Carlevaro, en representación del estudio Berkemeyer, quien estará presentándonos al equipo de infraestructura y contrataciones públicas del estudio Berkemeyer. Adelante, Martín. Martín también estará acompañándonos y apoyándonos como facilitador de todo el evento. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Gracias a todos los asistentes a este evento y a las autoridades del Pacto Global y de la World Compliance Association por esta gran idea y esta iniciativa. Yo estoy a cargo de la práctica de infraestructura del estudio BKM Berkemeyer, junto con Adriana y Diana, que ahora van a sucederme en la palabra. Nosotros trabajamos día a día con estas cuestiones en nuestra área, en grandes obras de infraestructura, rutas, plantas de tratamiento de aguas, en líneas de transmisión, etc. Pero también en compras de suministros más pequeñas, o en licitaciones públicas nacionales, en contrataciones de servicios públicos bajo diferentes modalidades de contratación que tiene a la mano el Estado paraguayo, ¿no? Como la Ley de Contrataciones Públicas, la 2051 del 2003, pero también la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Llave en Mano, y otros regímenes especiales que existen para las contrataciones, inclusive algunos que son bajo las normativas y los procedimientos y los pliegos de los organismos multinacionales que financian ciertos proyectos, ¿no? Y es justamente en base a esta experiencia que queríamos conversar y compartir un poco con todos ustedes nuestras opiniones respecto al actual marco normativo vigente en materia de contrataciones públicas, y sobre todo en materia de, porque en este webinar lo que queremos es focalizar en temas de integridad, transparencia, en anticorrupción, y también algunas cuestiones que hacen a la eficiencia de las compras públicas, ¿no? Para ponernos en perspectiva, en Paraguay las compras públicas son muy importantes en cuanto a la conformación del gasto público. Es el 7,5% del PBI en contrataciones públicas. El 21% del presupuesto general de la Nación del año pasado fue justamente de compras públicas, 2.700 millones de dólares. Así que sobre esta normativa nos va a hablar la normativa vigente en contrataciones públicas y en materia de integridad y anticorrupción. Nos va a hablar a Diana Campos, que ella es de nuestro equipo de BKM Berkemeyer, es abogada, graduada por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas. Fue procuradora delegada en la Procuraduría General de la República, asesora legal en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, especialista jurídico en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el MITIC, y actualmente integra el Departamento de Infraestructura y Contrataciones Públicas de BKM Berkemeyer. Luego veremos algunos conceptos del nuevo proyecto de ley de contrataciones públicas que en mayo el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento, y que busca potenciar la eficiencia en el gasto público y la transparencia en el proceso de compras del Estado paraguayo, con una serie de disposiciones específicas en materia de anticorrupción. No es casualidad que este proyecto surge justo en medio de la pandemia. La verdad que la pandemia dejó varias lecciones aprendidas en lo que hace a las compras públicas, y en la búsqueda de eficiencia en la contratación, ¿no? Y buscando no solamente mejor precio, sino también calidad. Hemos estado en las audiencias que convocó la DNCP, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de Pablo Seitz, y también estuvimos en la audiencia pública del Senado del lunes pasado, siempre aportando nuestra mirada sobre cuestiones que creemos que todavía se pueden mejorar aún más de este proyecto de ley, que abrogará, si es que se dicta, a la ley anterior, o sea, reemplazará completamente a la ley 2051 del 2003, que ya ha quedado un poco desactualizada, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, en este proyecto de ley, el concepto del valor por dinero, que está muy presente en todo el proceso ahora, de que no es solamente comprar barato, ¿no? A veces lo barato sale caro, es en realidad ser eficiente y eficaz, y optimizar los recursos públicos para proveer a la ciudadanía de más y mejores servicios y más y mejores suministros desde el punto de vista del sector público, ¿no? El valor por dinero es básicamente, es muy sencillo, es como ir al supermercado a hacer compras con un presupuesto X,
y uno no va y compra solamente lo más barato. O sea, a veces en algún ítem compra lo más barato, en otros ítems comprará calidad, comprará más caro, comprará un ítem perecedero porque sabe que lo va a necesitar dentro de 2 o 3 semanas, o tendrá que ver con el lugar que puede ocupar en la cocina. O sea, todo eso es lo que el Estado, extrapolado al Estado, lo tiene que tener en cuenta. Son varios criterios que hay que tener en cuenta y no es solamente el más barato. El enfoque no es el menor precio, sino que tiene que ser la mejor relación precio-calidad y la mayor eficiencia y eficacia. Sobre estas cuestiones de este nuevo proyecto de ley va a hablar Dayana Acosta. Es abogada por la Universidad Nacional de Asunción, integrante del cuadro de honor, especialista en contrataciones públicas, experta en derecho público, licitaciones reguladas por la Ley 2051 y de las políticas de los organismos multilaterales de crédito como BID, Banco Mundial, FOSEM, FONPLATA. Posee experiencia en el análisis de las ofertas en su carácter de coordinadora del Comité de Evaluación del Ministerio de Obras Públicas, donde también tuvo otros cargos de relevancia durante más de 7 años. Actualmente en BKM Berkeley se dedica al asesoramiento de empresas nacionales y extranjeras en las áreas de contrataciones públicas y corporativas. Pero vamos a comenzar por Adriana, como les dije antes, así comenzamos por el presente y después pasamos al futuro. Para que nos cuente un poco sobre la normativa en contrataciones públicas vigente en materia de integridad y anticorrupción, y luego pasaremos a Dayana, que nos comentará sobre el proyecto de ley. Así que Adriana, bienvenida, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar acá en este webinar. Bueno, en cuanto a la normativa vigente en contrataciones públicas en materia de integridad y anticorrupción, por un lado está nuestra ley 2051, que es del año 2003, que es la ley de contrataciones públicas, con la que seguro todos están familiarizados. Esta ley tiene 2 disposiciones o artículos que son relevantes sobre el tema. El artículo 20 de esta ley regula el contenido mínimo que tienen que tener los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones públicas. Específicamente en el inciso W de este artículo, se dispone que los pliegos tienen que exigir la presentación de una declaración de integridad. Esa declaración de integridad se presenta en forma de declaración jurada. En esa declaración los oferentes manifiestan que por sí mismos o a través de interpósita persona se van a abstener de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Además de esto, de que está en la ley, en los pliegos electrónicos publicados por la DNSP y que están vigentes, se incluyen apartados específicos que son relativos a, por un lado, conducta empresarial responsable y por otro lado, fraude y corrupción. Este apartado específico de fraude y corrupción ya es común ver en pliegos ya anteriores, más antiguos, digamos. ¿Qué se entiende por fraude y corrupción? Según el texto incluido en los pliegos estándares, fraude y corrupción comprenden actos como, voy a decir solo 2 en honor al tiempo, ¿verdad? Pero los que consideramos más relevantes: ofrecer, dar, recibir, solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte, colusión o acuerdo entre 2 o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte. En ambos apartados mencionados, tanto en el de conducta empresarial responsable como en el de fraude y corrupción, se exige a los oferentes que observen los más altos estándares de ética e integridad, tanto durante el proceso de licitación y durante la ejecución del contrato, y que eviten incurrir en alguna de estas prácticas fraudulentas o corruptas. Si se llega a comprobar que el funcionario público, oferente o contratista incurrió en alguna de estas prácticas, la convocante o contratante, según sea el caso, debe inmediatamente, si es que el proceso está en etapa de oferta, descalificar la oferta. Si el proceso está en etapa de ejecución contractual, resolver el contrato. En cualquiera de los casos, remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la DNSP, para que tome las medidas pertinentes. Y por último, si es que el hecho se considera punible en el Código Penal, se debe realizar la denuncia penal correspondiente. A su vez, también en el marco de la Ley 2051, el artículo 40 establece las limitaciones y prohibiciones para presentar propuestas y contratar con el Estado. También en honor al tiempo, por citar solo algunos ejemplos, tienen prohibido contratar con el Estado los proveedores o contratistas a los cuales se les haya resuelto más de un contrato en un periodo de 2 años calendario. Este impedimento dura 2 años desde que se resuelve el segundo contrato.
Otro ejemplo es los proveedores o contratistas en mora en la entrega de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras con el mismo contratante que llama a licitación y siempre que este contratante haya resultado perjudicado con esa mora. También siguiendo con el artículo 40 de la Ley 2051, en abril de este año, ese artículo fue modificado y ampliado por la Ley 6717. En virtud de esta ampliación, tienen prohibido además contratar con el Estado los directores, gerentes, socios gerentes y todos aquellos que tuvieran de algún modo la administración de las empresas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o DNCP. También los accionistas, cuotapartistas y todos aquellos que de algún modo sean propietarios de estas empresas que hayan sido sancionadas por la DNCP. Esto siempre y cuando estas personas mencionadas hubieran consentido el hecho infractor. Por las exigencias de este artículo 40, con la oferta en una licitación se tiene que incluir una declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado. Esto normalmente se incluye como formulario con el pliego. Eso eso es en lo referente a la Ley de Contrataciones Públicas. Por otro lado, está vigente la Ley 6355 del 2019, por la cual se exige a las personas físicas y jurídicas vinculadas con el Estado a presentar declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República. Esta obligación también se extiende a los accionistas, directores, socios gerentes y similares de las empresas oferentes y contratistas del Estado. Bajo esta ley, la constancia de presentación de declaración jurada debe obligatoriamente adjuntarse con la oferta en el marco de cualquier licitación pública bajo cualquier modalidad de contratación. La constancia de presentación de declaración jurada se presenta además con la firma del contrato y con la terminación del contrato. Cabe resaltar que lo que se presenta ante el convocante o la contratante no es la declaración jurada como tal, sino la constancia de haber presentado la declaración jurada ante la Contraloría, y la Contraloría es la que emite la constancia. La finalidad de esta ley es que la Contraloría se informe un poco de la situación patrimonial de los contratistas antes de vincularse con el Estado y cómo terminan, digamos, para conocer si hubo un incremento patrimonial indebido. Como información práctica nada más, me gustaría mencionar que en la página web de la Contraloría están disponibles los formularios tanto para empresas como para accionistas, directores y similares de las personas jurídicas. Y Adriana, perdón que te interrumpa, la Sí. verdad que el nivel de información que se pide de los directores y accionistas, de los contratistas del Estado y de los oferentes ya desde el momento de la oferta es súper detallado, ¿no? O sea, Súper detallado. De hecho, Sí. esta ley fue objeto de muchas acciones de inconstitucionalidad, que Berkemeyer en estos últimos 2 años desde que está vigente la ley presentó más de 30 acciones de inconstitucionalidad y todas fueron concedidas, digamos. Lo que se concede es una especie de medida cautelar que suspende los efectos de la ley, y esa resolución judicial es la que se presenta con la oferta comúnmente. Exacto. Bueno, nosotros lo que vimos es muchas empresas que no estaban dispuestas a dar este nivel de información, que es a todas luces inconstitucional en nuestra interpretación. O sea, imagínense, esto está asimilando el nivel de información que tienen que dar estas empresas al de un empleado público. Inclusive llevando al extremo de que una empresa que ni siquiera es contratista del Estado, que solamente está presentando una oferta, que veremos si en el futuro termina siendo contratista del Estado, ya tiene que presentar sus declaraciones juradas. O sea, es una invasión muy importante hacia las empresas que quieren participar de estas contrataciones, algo bastante novedoso, inclusive en la región. Bueno, por eso es que han habido un aluvión de acciones de inconstitucionalidad, como decía Adriana. Nosotros estuvimos involucrados en muchas de ellas, y en todas hemos conseguido la medida cautelar de suspensión de los efectos, hasta que tanto la Corte Suprema se termine expidiendo sobre el fondo del asunto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Adriana. No sé si te quedaba algún tramo más de tu exposición, o si... No, por ahora está. Ok, gracias. Pasamos a Dayana Acosta, que nos va a contar sobre el futuro, digamos, sobre las nuevas incorporaciones que nos trae el proyecto de ley nuevo de contrataciones públicas, que este año fue enviado al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Vamos, Dayana, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Un gusto participar de este seminario.
Bueno, efectivamente ahora vamos a estar abarcando, haciendo énfasis más que nada en las principales innovaciones que trae consigo este proyecto de ley que pretende modificar la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y otras normativas que se encuentran vigentes. Como primera novedad se destaca en la creación de lo que se denomina el Sistema Nacional de Suministros Públicos, esto con el fin de asegurar y de regular todos los procesos, los procedimientos que componen la cadena integrada de suministros públicos. ¿Qué es esta cadena integrada? A la luz de esta ley, de este proyecto de ley, esta cadena abarca las diferentes etapas del procedimiento de contratación. Es decir, tiene como fin determinar la trazabilidad desde la planificación misma de las necesidades detectadas, la programación o asignación presupuestaria, la gestión de las contrataciones, su ejecución en etapa contractual y luego la evaluación de los resultados obtenidos. Los responsables de este Sistema Nacional de Suministros Públicos en principio serían el Ministerio de Hacienda, la ANSP, las determinadas unidades operativas de contratación, las unidades administradoras de contratos y otros responsables, siempre observando los principios rectores que rigen en materia de contrataciones públicas. Respecto a los principios, se mantienen varios de los principios que conocemos del artículo 4 de la Ley 2051, y en este proyecto se incorporan nuevos principios que se visualizan ahora mismo en pantalla, y en honor al tiempo vamos a estar destacando básicamente dos principios que tienen una relación y vinculación con el tema en cuestión. Destacamos el principio de integridad, de buena fe, de probidad y ética, que no estaban previstos en la normativa anterior, y básicamente estos rigen para ambos actores intervinientes, por el lado de la administración pública a todos los funcionarios públicos sin distinción, y por el lado también a las personas físicas, jurídicas, en su calidad de oferente, proveedor, consultor o contratista. Con estos principios se tiene como finalidad regular el comportamiento de ambas partes durante todo el proceso de contratación, evitar actos corruptivos, y también se busca transparentar lo que se denomina a la luz de esta ley el suministro público, la cadena integrada y también el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Igualmente este proyecto de ley introduce nuevos conceptos y definiciones que no estaban previstos en la ley anterior, y si pueden visualizar, muchos de ellos en la práctica siempre lo leemos, los escuchamos. ¿Quién no sabe qué es una adjudicación? ¿Quién no sabe de repente por la práctica misma qué es el anticipo? Pero bueno, esta ley recoge esta terminología y la define como tal, especifica cómo se materializa la adjudicación, en qué consiste el anticipo, trae el concepto también del valor por dinero, que básicamente Martín ya enfocó en ese aspecto. Una incorporación y definición importante también es el registro de proveedores del Estado, que es una especie de evolución de lo que hoy conocemos como el SIPE, que es el Sistema de Información de Proveedores del Estado, donde básicamente hoy en día tenemos una información o una visualización de los documentos, por llamarlo o catalogarlos de alguna manera históricos, ¿verdad? Sin embargo, con este nuevo registro se pretende incorporar información específica de los oferentes, proveedores, contratistas y consultores también, ya sea en su participación individual o consorciados. Se pretende visualizar la experiencia de los mismos, el historial de sus contrataciones, su cumplimiento de contrato, su situación legal, técnica, financiera. Todo eso abarcaría lo que es el registro de proveedores del Estado, y básicamente, si esta ley entra en vigencia, este registro será de carácter obligatorio para quienes quieran participar en alguna licitación. Continuando con las definiciones, en este punto se destacan algunas de ellas.
que denotan básicamente un impacto relacionado con el tema que nos convoca, ¿verdad? El conflicto de interés y ya las conocidas prohibiciones y limitaciones que poseen los oferentes para contratar con el Estado. Se distingue la terminología de funcionario servidor público, básicamente estableciendo el alcance y la naturaleza del vínculo de estas personas físicas, sin perjuicio de que su vínculo sea de carácter administrativo, civil, de forma permanente o temporal. Se define también lo que es el beneficiario final. Entendemos que esto también se incorpora en este nuevo proyecto de ley a raíz en concordancia con una ley anterior, que es la 6449, que es la que crea también el registro administrativo de los beneficiarios finales. Esta ley define a estos beneficiarios finales como aquella persona física que directa o indirectamente posea una participación sustantiva o de control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica y que se beneficie económicamente dentro de los procedimientos de la ley. Por otro lado, también se distingue el alcance del grupo familiar, se define lo que es grupo familiar y el alcance, entendiendo como tal, que el grupo familiar comprende al cónyuge, conviviente, concubino, los parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a personas sujetas a tutela o curatela. En estos tres componentes, el funcionario público, beneficiario final y grupo familiar, básicamente son terminologías que se utilizan con mucha frecuencia, más que nada a los fines de determinar si existe o no un conflicto de interés. Bueno, hablemos ahora de la prevención de conflictos de intereses. Es la primera vez que la Ley de Contrataciones Públicas detalla como tal o articula en este tópico, y básicamente el propósito de este artículo es configurar todos los supuestos en los cuales el funcionario público puede subsumirse en un conflicto de interés. Por citar alguno de ellos, destacamos esto: los funcionarios públicos deberán abstenerse de tomar intervención directa o indirecta en los asuntos relacionados con las personas físicas o jurídicas o alguna relación de dependencia laboral que tuvo con alguna de estas mencionadas por 2 años desde que haya cesado el vínculo. También tienen prohibido o se configura, digamos, el conflicto siempre y cuando algún miembro de su grupo familiar hubiera sido autor de alguna denuncia, alguna demanda o querella en contra del interesado. También se configura conflicto cuando algún miembro del grupo familiar, el funcionario público, sea acreedor, deudor o fiador del interesado, y el interesado sería aquella persona física o jurídica con intención de participar en una contratación. Hay una excepción a esto, que sería básicamente si es que el cliente es una entidad bancaria, financiera o cooperativa. También destacamos aquellos en los cuales algún miembro de su grupo familiar hubiera recibido beneficios de importancia por parte del interesado. En todos los casos, la ley establece que el funcionario público debe abstenerse de participar siempre y cuando tenga alguna injerencia dentro del proceso de contratación. Bueno, pasemos a analizar la nueva propuesta respecto a las previsiones y limitaciones para contratar con el Estado. Si bien se mantienen varios de los supuestos invocados en el artículo 40 de la 2051, el cual fue ampliado y modificado por la ley 6716 en abril de este año, resaltamos estas nuevas incorporaciones. Tienen prohibido presentar propuestas los funcionarios públicos que formen parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, intendentes, miembros de la Junta, directores de entidades, durante el ejercicio de sus cargos. Si en el lapso de esto ellos renuncian, ahí pueden participar, digamos, en el marco de una licitación. Y cuando estos tengan participación en personas jurídicas, en calidad de accionistas, beneficiarios finales, integrantes del directorio y demás. Proveedores o consultores
que por causa imputables a ellos se le hubiera resuelto administrativamente más de un contrato. Antes era más de dos contratos, digamos, en adelante, pero ahora con la rescisión de una ya es una causal de inhabilitación. Las personas físicas que al momento de la comisión de la falta tengan participación en el capital social o sean integrantes del directorio. Lo importante también es destacar esto, que todas las inhabilidades mencionadas se extienden de igual manera también al subcontratista. En cuanto al régimen sancionatorio, se observa la extensión de dichas sanciones a las personas físicas que se encuentran detrás de estas personas jurídicas. Estas sanciones pueden ser faltas leves o graves, en ir a una amonestación, multa, inhabilitación temporal, o una inhabilitación un poco más extensa. Obviamente esto previa configuración del hecho y la aplicación de los procedimientos administrativos por parte de la ANSP es que se establece el régimen sancionatorio, ya sea para el funcionario público o las empresas. Dayana, gracias. Una pregunta, en tu experiencia práctica, ¿no? En tus 7 años de estar del lado del contratante, ¿cómo crees que se controla a los oferentes para determinar si es que están en alguna de las prohibiciones o limitaciones para contratar o en un conflicto de interés? Bueno, básicamente existe una presunción de una actuación que se adecua a conductas íntegras, éticas o de buenas prácticas por parte de las empresas, que es lo que la administración espera. Es por ello que a través del llenado de formularios que son básicamente provistos en los determinados pliegos, por mencionar alguno de ellos, en el propio formulario de ofertas, que es un documento de carácter sustancial, se incorporan a él en algunos de sus incisos que los oferentes deben abstenerse de incurrir en conductas o prácticas fraudulentas o corruptivas. Hoy en día también existe un formulario de declaración de miembros, donde la empresa básicamente tiene que desglosar quiénes son los componentes o los integrantes, ya sean accionistas, cuotapartistas, propietarios, directores, gerentes. Es un poco amplio la amalgama de personas que deben ser distinguidas dentro de este formulario. Y también en ese mismo formulario ellos se comprometen a prácticas colusorias, corruptivas y bueno, las consecuencias legales, asumen a su vez las consecuencias legales que se puedan comprobar, ya sea por falsedad, inexactitud o alguna omisión por alguna de las informaciones provistas. Muy bien. Bueno, muchas gracias Dayana y Adriana también por sus exposiciones sobre las cuestiones que tienen que ver con el nuevo proyecto de ley y con la actual ley vigente de contrataciones públicas en materia de anticorrupción e integridad. Y ahora vamos a pasar a la segunda mitad de este webinar, o sea, la del compliance, ¿no? Un poco venimos hablando de las cuestiones relacionadas al tema, pero ahora ya vamos a entrar de lleno en el tema, ¿no? La verdad que el tema del compliance en materia de contrataciones públicas no es algo nuevo, ya viene en el mundo, viene desarrollándose y evolucionando cada vez más hacia transparentar los procesos de las compras públicas, exigiendo cada vez más requisitos en materia de transparencia e integridad a los contratistas, en temas de conflicto de interés, en anticorrupción, en prevenir la colusión, el cohecho, inclusive también por temas de competencia, ¿no? Sobre la libre competencia. Entonces vemos, por ejemplo, que en países como Estados Unidos, todos los contratistas del Estado tienen que tener implementados programas de compliance, ¿no? En Europa, si bien no es que sea mandatorio directamente para participar, pero muchas de las empresas que están inhabilitadas para contratar con el Estado, pues en algún momento recibieron alguna sanción, dependiendo de qué sanción se trate, pueden volver a rehabilitarse para participar en las licitaciones si es que implementan un programa de compliance. Y lo mismo sucede, por ejemplo, bajo las normativas del Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial también levanta las sanciones cuando los sancionados implementan programas de compliance. Entonces estamos viendo que cada vez más en el mundo va avanzando este tema, no solamente en general para cualquier tipo de empresa, sino puntualmente para las contratistas del Estado. En Paraguay
todavía no llegamos a ese punto, pero sí vemos, inclusive desde Berkemeier hemos asesorado a empresas contratistas del Estado que voluntariamente han decidido, por mejores prácticas empresariales o porque un financista internacional se lo pedía, han decidido implementar programa de compliance en la empresa y designar un compliance officer en la órbita del directorio y implementar políticas de compras, implementar código de conducta, de ética, el tema de la recepción de regalos. O sea, hay diferentes procedimientos que cuelgan de un programa de compliance, que después ya nos lo van a contar los expositores de compliance, que estas empresas han implementado de forma voluntaria, como les decía. Ahora, es de esperar que esto vaya avanzando y se torne cada vez más generalizado e inclusive mandatorio para todos, ¿no? Hoy no tienen los contratistas del Estado en Paraguay la obligación de contar con un programa de compliance auditado y un compliance officer, y tampoco estamos pretendiendo que así sea de la noche a la mañana, ¿no? Esto es un proceso. Tampoco además podemos irnos al otro extremo de pedir que todas las empresas contratistas del Estado, para cualquier proyecto, para cualquier licitación, cuenten con estas herramientas, porque a veces son herramientas caras, digamos, tienen que contratar asesores, contratar un director independiente que sea compliance officer, lo que sea como que se establezca. Y debido al principio de competencia y al principio de concurrencia, podría llegar a afectarse en las licitaciones y poder ver muchos menos competidores de los que estamos viendo actualmente. O sea, eso no sería sano tampoco, ¿no? Dejar mucha competencia por cuestiones que son excesivamente, excesivamente reglamentarias o excesivamente fuera de lo que hoy en día está pasando inclusive en la región, ¿no? Entonces, no es que estemos buscando ese extremo, pero sí creemos que tiene que haber un proceso paulatino hacia lo que les contaba que sucede en Estados Unidos, en Europa o en la normativa del Banco Mundial. En Chile, por ejemplo, hay varios países que han llegado por otro camino también, no obligando solamente a los contratistas del Estado, sino que en general a todas las empresas de la economía que establezcan o que implementen programas de compliance, programas de integridad, a veces auditados, con compliance officer, pero a través de las leyes de responsabilidad penal empresaria, que todavía en Paraguay no tenemos. En Chile, Argentina y varios países de la región tienen, algunos obligados por la OCDE, deben tenerlo, y a través de ese tipo de herramientas sí vemos que muchas de veces los contratistas del Estado, por ser parte inclusive o sujeto obligado bajo esas leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, terminan teniendo que tener todo tipo de programas para prevenir delitos de cohecho, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y qué mejor que nos cuente de estos temas después de esta reflexión Enrique Kronaueter, que sabe muchísimo de estas cuestiones. Él ha estado inclusive como autor de ciertos proyectos de ley en este sentido. Enrique Kronaueter es abogado, socio de BKM, docente del área penal hace 30 años en universidades públicas y privadas, fue anteproyectista del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, actualmente vigentes, también director de la Escuela Judicial del Paraguay entre los años 2010 al 2015, representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión Bicameral de Reforma del Sistema de Justicia y vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal y Procesal Penal, autor de obras colectivas en Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología, Derecho Constitucional en el ámbito nacional y extranjero, director general jurídico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados entre los años 2011 al 2019, designado como representante del Poder Ejecutivo por decreto del 18 de octubre de 2018, emanado de la Presidencia de la República ante la CONAREP, Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, integrado por representantes del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, Ministerio Público, de Defensa Pública respectivamente, y actual vicepresidente de esta CONAREP. Así que, Enrique, muchas gracias, un honor tenerte presente hoy, y te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes, Martín, muy buenas tardes a Sebastián, a Cristina, a Dayana, y a todos los que están conectados por este modo virtual, y obviamente para mí es un placer compartir con ustedes. Si bien soy saco de otro pozo, porque no estoy abocado de manera estricta a lo que están abordando, obviamente quiero dar algunas pautas esenciales con respecto a lo que tanto se está discutiendo, principalmente por la experiencia de Argentina, de Chile,
acerca de lo que implica la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay una visión un poquito sesgada acerca del por qué no es conveniente establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo argumentos estrictamente técnicos. Se habla de conceptos dogmáticos y obviamente si vos mirás el principio cardinal que establece por qué las personas jurídicas no pueden ser responsables, se basamentan fundamentalmente en la idea de que al no tener la persona jurídica conciencia, mal podría construir el concepto de discernimiento, distinguiendo lo bueno y lo malo, y por lo tanto toda la responsabilidad es atribuible por lo general a los que obran en su nombre y representación. Y esto tiene una visión muy superficial, hasta cómoda en el escenario que imperaba hace 10 o 15 años atrás, en el sentido de que se han conformado verdaderas ententes de manera casi concomitante con la formalidad de la persona jurídica y bajo el famoso principio de que yo sé finalmente que el que va a responder va a ser el empleado, el gerente, el directorio o la persona responsable de una actividad apropiada a la gestión o al objeto de la persona jurídica. Finalmente yo mismo no tomo las debidas precauciones y a esto es lo que voy con la importancia del tópico de la debida diligencia. Un modo de conectar la debida diligencia en el actuar de una persona jurídica con las probables consecuencias penales si es que no actúa conforme a unas reglas de prevención. Por ello, dotar al compliance de una trascendencia, de una arquitectura interna en la gestión del talento y los recursos es fundamental porque sirve para distinguir si realmente una persona jurídica se adaptó a las nuevas exigencias normativas y ha construido un vínculo entre la entidad y sus integrantes de manera que ambos tengan, los integrantes y los empleados de las empresas, entiendan que un error o una distracción o una conducta intencional que se aparte de lo que disponen las normas y reglamentaciones para cada materia o para cada ámbito en el que se desenvuelven, va a repercutir negativamente en la empresa. Si uno me pregunta a mí cuál es el giro radical que se ha dado con respecto al tratamiento de la responsabilidad de la persona jurídica y por qué se insiste tanto, yo encontraría dos argumentos muy importantes a mi modesto modo de ver. Un primer argumento, las convenciones internacionales. Paraguay suscribe a principios de este siglo una serie de convenciones internacionales contra la corrupción. Está la Convención de Mérida, y si uno mira la Convención de Mérida, establece como una suerte de obligación de los Estados partes y por ende Paraguay, al ratificar ese convenio, se compromete a regularizar o reglamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay también otras conductas, como por ejemplo el abuso de funciones públicas. Estas son cuestiones que están siendo discutidas hoy en el ámbito de proyectos aislados, pero la responsabilidad de las personas jurídicas como mandato convencional a partir del año 2004 en adelante, hoy está como una materia pendiente de la Comisión de Reforma Penal que sigue en funcionamiento y que tiene una agenda hasta el año 2023. Por lo tanto, en algún momento en este remanente que queda desde el 2021 al 2023 se va a tener que estudiar lo concerniente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y un segundo punto es los niveles de trascendencia internacional en los negocios. La universalización de ciertas reglas o estándares de actuación que tienen las reglas del mercado hace que hoy el prestigio sea más importante y el buen nombre sea más importante, cosa que hace 10, 20 años no tenía la trascendencia. Hoy el fracaso de las reglas de debida diligencia, la inexistencia de un código de ética repercute inexorablemente también en la competitividad de la empresa, a tal punto que ustedes han dado sobrados ejemplos de que existe una normativa muy rica que te exige una serie de exigencias que yo le llamo reglas de debida diligencia. Las nuevas leyes que se dictaron en el marco
de las exigencias de Gafilat en el año 2019 develan efectivamente que todas las normas, por ejemplo, Adriana habló de la ley de beneficiario final, te establece que los sujetos obligados deben tener una información que brinden a CEPRELAB sobre cuáles son las empresas y cuáles son las personas que deben cumplir con ciertas pautas para mantener actualizados sus archivos y las informaciones que obviamente deben manejar con reserva la CEPRELAB. En ese contexto, entonces podríamos decir que hoy se cuida más la competitividad, se cuida más el buen nombre, el prestigio, el carácter reputacional de las actividades que se realizan en el mundo de las finanzas, en el mundo comercial, en la interrelación de actividades comerciales a nivel transnacional. Entonces, ese segundo aspecto ha dado bastante fuerza para dejar de lado ese argumento superficial de que las sociedades o las personas jurídicas no delinquen y solo lo hacen sus miembros. ¿Y por qué es importante finalmente esta previa y debida diligencia que se erija en una pauta objetiva para deslindar la responsabilidad penal de una persona jurídica? Ya dijo Martín que en los Estados Unidos hay una serie de exigencias y fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que ha señalado incluso que el tener un paquete de disposiciones entendidas como reglas de integridad o de compliance, como reglas que previenen consecuencias gravosas a las empresas en sus relaciones con el Estado y con las demás empresas, en el cumplimiento de ciertas pautas esenciales sin las cuales varias de esas han sido señaladas tanto en la Ley de Contrataciones Públicas como en el proyecto de reforma a la ley, demuestra que efectivamente la persona está destinada a deslindar sus responsabilidades. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Si nosotros tenemos las reglas de debida diligencia, tenemos incluso la exigencia de un oficial de cumplimiento, hablo en términos mucho más sencillos, vamos a encontrarnos con una realidad. Si yo hago una supresión mental hipotética y efectivamente no encuentro que la empresa, o llamémosle la persona jurídica, no tiene estas exigencias previas, en el sentido de tener código de ética, de tener reglas de integridad, tener un conjunto de normas técnicas que permitan el control interno y someterse a las auditorías periódicas. Si eso no hay, es evidentemente que yo no tengo la finalidad de transparentar y de formalizarme en las relaciones empresariales. Entonces, ¿por qué es importante tener esta visión? Porque eso va a permitir que si eventualmente regulamos la responsabilidad de las personas jurídicas, que reitero, obviamente no son penas privativas de libertad, pero sí son sanciones que afectan bastante a la persona jurídica y que pueden marcar a futuro esto no se debe hacer y esto que sirva de lección para que podamos nosotros ajustarnos a reglas de transparencia, a reglas de probidad. Entonces ahí podríamos decir que el compliance juega un rol importante, no como un rol de amenazar a la sanción, sino que te exige que eleves tus controles, porque también va a servir, y este es el punto que quiero reflexionar finalmente, va a servir para distinguir si el actuar eventualmente delictivo de una persona jurídica es producto de toda una organización interna de la empresa, a sabiendas de que no va a haber responsabilidad de la empresa, sino de los particulares que forman parte y que por mandato pudieron haber realizado, porque recuerden que no se puede aplicar la obediencia debida en este contexto, o también va a servir en sentido positivo, de que si yo demuestro que tengo reglas de debida diligencia, que las cumplo, que me someto a auditorías y a controles y que cumplo con las normativas aplicables al ámbito en el que yo me desenvuelvo, obviamente yo puedo demostrar que precisamente la responsabilidad es de uno o varios integrantes o funcionarios que actuaron en nombre y representación de la empresa, pero que no es una conducta atribuible como una suerte de práctica instalada para la persona jurídica. Entonces, yo lo veo como algo importante, superar un poco este tema exclusivamente dogmático, porque creo que hoy la gran discusión que te va a dar un penalista es que no supera los estándares dogmáticos, pero nosotros no estamos hablando de estándares dogmáticos, estamos hablando de que esto ya se estudió hace más de 20 años, que hace más de 30 años rigen estas reglas en los Estados Unidos y que la experiencia argentina al dictar una ley
especial que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas me demuestra con hechos que no hay mayores dificultades para aplicar ese instituto que parece muy complicado para nosotros. Entonces, yo no estoy a favor de ampliar el derecho penal, pero creo que es una emergencia importante en un país como el nuestro, en donde poco o nada se presta atención a las exigencias tanto para las organizaciones colectivas y ni qué decir para las personas jurídicas. Entonces, yo creo que esto va a servir para que las empresas que realmente quieren actuar en libre concurrencia, en igualdad de oportunidades, tengan precisamente esta herramienta del compliance como un mecanismo para deslindar de que ellos se ajustan a las buenas prácticas y que otras empresas son las que no están cumpliendo. Es más o menos separar el trigo de la paja, y en eso consiste la finalidad de esta regulación, que está hoy día para ser estudiada por la Comisión de Reforma Penal. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro como siempre. Nos dio mucha luz sobre estas cuestiones, además, que se vienen seguramente en Paraguay. Y bueno, vamos a nuestra última expositora, last but not least, y voy directo porque nos queda poco tiempo. Susana Rojas Silva, Máster en Corporate Compliance, Magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, licenciada en Administración de Empresas y licenciada en Ciencias Contables. Tiene todo tipo de certificaciones profesionales en compliance, no las voy a leer porque no da el tiempo. Amplia experiencia y conocimientos de más de 18 años en governance, control de gestión, gestión de riesgos, prevención de lavado, sector público y privado, coordinación de auditorías de lavado de activos, auditoría tributaria y financiera, docente y expositora, gestión de proyectos y programas internacionales de cooperación, compliance officer del tercer sector. Es vicepresidenta de la World Compliance Association, capítulo Paraguay, socia fundadora del capítulo Paraguay de la WCA y CEO y owner de About It Digital Ideas. Gracias, Susana, te escuchamos. Gracias, Martín, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, creo que me quedan 10 minutos, si no es menos. Intentaré hacerlo lo más rápido posible, saludándole a todos y bueno, lo mío sería centrarme básicamente en conectar la contratación pública con el compliance y cuál es su relación entre el sector público y el sector privado. Entonces, en ese sentido, decirles de que la contratación pública es una de las actividades de mayor riesgo de corrupción y de fraude en todo el mundo. Y que en ese sentido, la contratación pública trae consigo dos situaciones que realmente afectan e impactan de una manera negativa. En primer lugar, impactan de manera negativa en la economía, en la salud, en la educación, en la innovación y en las políticas sociales. Y en segundo lugar, y no menos importante, impacta en la medida en que desalienta a los ciudadanos en la participación, en el desapego en relación a formar parte del proceso de transformación de las políticas públicas, porque simplemente dejan de creer por la falta de integridad que hay y por los casos de corrupción que se dan. Entonces, en ese sentido, el poder establecer tanto normas como acuerdos, como leyes que estén basados tanto en la ética como en la integridad, son importantísimos para poder reforzar el derecho que tenemos al buen gobierno y a la buena administración. Es eso lo que nosotros tenemos que rescatar. Entonces, en ese sentido, el objetivo de la integridad en el marco de esta nueva ley de suministro y contrataciones públicas está de alguna manera incluido, pero no visibilizado como una parte fundamental dentro de lo que debería ser en una legislación o en una norma o en cualquier tipo de legislación. La integridad es la parte fundamental, es el eje central de toda legislación, de todo proceso de cambio que experimenta un país y que lleva adelante un gobierno. En ese sentido, la implantación del compliance, de los programas de compliance en las políticas públicas, lo que buscan es, por un lado, el rol del sector público en la implicancia de esa ética y de esa búsqueda de integridad,
Y también ahí es cierto, y no menos importante, es el rol que juega el sector privado dentro de este esquema. En ese sentido, decir que el compliance es un conjunto de normas, de procedimientos y buenas prácticas que se incorporan al interior de las organizaciones para poder prevenir, mitigar y controlar riesgos de incumplimientos derivados de cuestiones vinculadas a cuestiones legales o todo tipo de riesgos, estaría incompleta esa definición si nosotros no tenemos en cuenta las bases éticas y los principios de transparencia y de integridad que sustentan a los programas de cumplimiento y que hacen posible un cambio de cultura y un cambio organizacional verdadero como es el que necesita nuestro país. En ese sentido, decirles que el compliance tiene una ventaja como modelo de organización en el sentido de que es un modelo que permite ser flexible, es decir, se puede adaptar tanto al marco público como al marco privado. Tal es así que ya se ha mencionado que en otros países se utiliza en algunos lugares con fuerza de ley de manera obligatoria, aunque con determinados cuestionamientos por las restricciones que pueda suponer o porque de repente puede limitar la capacidad de pequeñas empresas de poder abarcar estos programas de cumplimiento. Lo cierto y concreto es que también a nivel regional se están implementando programas de cumplimiento y configurados dentro de las legislaciones de contrataciones públicas como una opción para las empresas. Incluso, les digo más, esta implementación de programas de cumplimiento con énfasis en políticas antisoborno se utilizan como mecanismos de incentivo para el momento de poder evaluar esa oferta, esa propuesta. Cuando se hablaba mucho de evaluar el precio y la calidad, tener en cuenta de que esa evaluación de calidad y de otros parámetros que se puedan realizar a la luz de este proyecto de ley tiene que ser realmente lo más específico posible, lo más reglamentado posible, de manera que no haya lugar de ninguna manera a dobles interpretaciones, o si no, vamos a estar viviendo un esquema realmente bien complicado de poder sobrellevar. Lo otro que quiero también transmitirles es que pudiendo leer el proyecto de ley, yo también estuve en la presentación que se hizo el día lunes. Llama la atención de que aún siendo uno de los mayores escándalos, todo lo que pasó en relación a las compras públicas del año pasado, que ya llegamos al colmo, y de años anteriores que venimos arrastrando, que ni siquiera se haga mención y con la fuerza que esto merece a la parte fundamental de la ética, de la transparencia que requiere el sector público y recuperar esa confianza de la ciudadanía, es realmente llamativo. Entonces, es necesario que podamos también desde el sector privado empujar un poco estas llamadas de atención en el sentido de darle una mirada un poco más estratégica a este proyecto de ley que para mí se presenta en una muy buena ocasión de poder acercarles a ellos propuestas concretas relacionadas, por ejemplo, a planes de capacitación para los funcionarios públicos, para que no solamente sean hermosos documentos los que estemos firmando y llenando planillas y planillas, firmando y dando fe de que supuestamente estamos en habilitación de poder cumplir, sino que también del otro lado exista una capacidad real de poder entender lo que están recibiendo, de poder analizar y que estén acorde a los estándares éticos y de transparencia que el cargo les confiere. Entonces, también me parece importante el tener en cuenta que es necesario hacer un abordaje integral e importante de pactos de integridad, ir haciendo una especie de estratificación, es decir,
Habrán empresas que por un lado podrán implementar programas de cumplimiento perfectamente con políticas antisoborno, que de seguro, y coincido con lo que dice Martín, de que hay empresas que de hecho ya lo tienen, y si hay otras que no lo tienen es porque simplemente no lo visualizaron. Pero les aseguro que si saben de que van a tener una mejor puntuación, perfectamente van a incorporar dentro de su esquema como una ventaja competitiva a la hora de poder presentarse a las licitaciones. Para las pequeñas o micropymes, por ejemplo, habría también otros esquemas, como por ejemplo que se pueda implementar códigos de ética, códigos de conducta. Mucho cuidado también en las cuestiones que tienen que ver con las sanciones, qué tipo de sanciones se van a imponer, cuáles serían, o sea, yo les invito a hacer un ejercicio de pensar de una manera un poco más, digamos, bajada a tierra en este sentido, y que nos hagan propuestas o hacerles nosotros también propuestas concretas de qué manera podemos digamos, cómo nivelar el campo de juego en la medida en que podamos también buscar la forma de que los proveedores que realmente se presenten sean dignos de la situación, porque al fin y al cabo, bueno, es el dinero de la ciudadanía el que está circulando en todos estos temas de contrataciones públicas. No menor es también una cuestión que no quisiera dejar de mencionar, y que ya lo dijo en un foro la OCDE en el año 2014, es el tema vinculado a las zonas oscuras, es decir, prestamos mucha atención al proceso licitatorio y dejamos de lado los procesos que son anteriores a la fase de licitación, es decir, a la etapa preparatoria, o a la fase posterior cuando ya se adjudicó. Otra de las partes donde habría que también prestar atención es a la parte de excepciones que plantean los apartados de cesión, los apartados de consorcio, y mucho más cuidado yo tendría y me preocuparía mucho más teniendo en cuenta lo que dice el doctor Gronawetter en relación a que tampoco tenemos en materia legislativa una legislación que nos acompañe en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, me parece que acá hay muchos ángulos para mirar. Creo que el sector privado tiene un rol clave en esto. Como les digo, entiendo que la corrupción es algo que desalienta. El compliance no da soluciones mágicas, pero sí da soluciones de fondo, soluciones que se pueden trabajar, que pueden permitir a largo plazo obtener resultados que son favorables y que definitivamente hacen una diferencia y un cambio real. No quiero... Sí. Perdón que te interrumpa, porque me parece muy interesante todo lo que estás diciendo. Sí. Y además que de alguna manera estás como sacudiendo, diciendo, mira, no lo hagamos paulatino, directamente ahora aprovechemos esta reforma de la ley de contrataciones públicas para introducir concretamente cambios bien de la mano de lo que está diciendo de temas de compliance. Inclusive existe una diferenciación entre pymes y grandes empresas. Por ahí para los grandes proyectos estás pensando en ser un poco más agresiva en lo que les vas a pedir, un programa de compliance auditado, un compliance officer que sea independiente del territorio, etc. Y quizás a las pymes, licitaciones públicas nacionales más chicas, no les pedirías tanto para no dejarlas fuera de la competencia, ¿no? Entiendo que va por ese lado, y además también hay algo que es muy interesante, que decís, bueno, como no contamos con una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entonces, ante la falta de eso, que sería lo normal, lo lógico, y lo que muchos países han terminado resolviendo también para las contrataciones públicas a través de esa ley, bueno, por lo menos pongámoslas en la ley de contrataciones públicas nueva. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Claro, porque me parece que esta es una oportunidad única, porque si de aquí vamos a esperar a la próxima que tengamos oportunidad de hacer un tratamiento así, creo que tenemos pocas chances. Entonces, creo que este es un momento crucial y es un momento importante para el sector privado,
de poder acercar medidas concretas. Y en apartados que me parecen que de hecho incluso no estoy inventando nada, esto está todo escrito, hay guías escritas que se escribieron de hace años, Enrique sabe, o sea, estamos hablando de cuestiones, o sea, si nos van a empezar a contar lo que es debida diligencia o conflicto de intereses, por favor, está escrito de hace millones de años todo lo que es eso. Entonces, si vamos a hablar de un cambio serio, yo quisiera ver, a mí me gustaría que esté a la altura de las circunstancias, por respeto también a las generaciones que están pidiendo un cambio. Creo que somos nosotros los que deberíamos de alguna manera ir llevando la posta, ¿verdad? Y bueno, utilizar nuestros recursos, que son nuestros conocimientos, para poder plasmar ahí lo que tanto la ciudadanía está queriendo ver. Eso es lo que me parece. Y por otro lado, me parece que es un muy buen momento para que de una vez por todas las empresas que hacen bien las cosas dejen de compartir, porque eso sí también me parece injusto, que dejen de compartir en una licitación con proveedores corruptos. Entonces hay que decir las cosas como son. Entonces, ¿de qué manera te deshaces de proveedores corruptos, o peor aún, proveedores que ni siquiera existen, empresas fantasmas? Entonces, hay todo un engranaje que hacer, y ahí también tenemos que ser conscientes de que el sector público va a necesitar también una capacitación. Entonces preferiría ver que el dinero se invierte en algo concreto, real, y no en que se esté despilfarrando. Y por otro lado, también me preocupan, como les digo, esos apartados que hablan de las excepciones. Para mí el tema de la sincronización y reprogramación es una desviación de lo principal. Lo lamento, pero es lo que lamento. Si fue un estudio muy amplio el que se hizo, pero es lo que yo pienso. Y sí creo que el sector empresarial hace mucho, y creo que es momento también de apoyar fuertemente, porque de hecho Cristina sabe, en el pacto existen muchísimas empresas que trabajan por la responsabilidad social, por medidas sustentables, por prácticas que combaten la corrupción en distintas formas, y realmente no están siendo ni visibilizadas, ni incentivadas, ni mucho menos. Entonces, creo que este sería el espacio para poder colaborar. Así es que para mí, yo conecto esa parte, el compliance tiene esa flexibilidad, no es fácil, por eso les digo, pero sí como conclusión en tiempo récord, decirles de que como conclusión de que más allá de ese mecanismo de prevención que lleva los programas de cumplimiento, el fondo real de esos programas de cumplimiento tiene que estar en dotarles a las organizaciones, a las empresas y a las instituciones, sean públicas o privadas, de una verdadera y real cultura ética y de principios transparentes y de integridad. Ese es el fondo de todo este debate, que es con lo que yo quiero concluir mi exposición. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias. Muy interesante todo. En definitiva, lo que estás diciendo es castiguemos a los malos y premiemos a los buenos, que al fin y al cabo es lo que necesita Paraguay para que sus compras públicas sean lo más transparentes y finalmente terminen los productos y los servicios que contrata Paraguay sean lo más eficientes y con la mejor calidad al menor precio posible. Así que estoy 100% de acuerdo. Ojalá que este sea el momento para introducir estas mejoras en este proyecto de ley, y creo que tenemos esperanza de que así sea. Estamos muy alineados con eso. Y decirles que con nosotros, la World Compliance es por eso que está, y cuentan con nosotros con todo el apoyo como para poder avanzar en este sentido, colaborar y en todo lo que sea necesario, en todas las instancias. Estamos a las órdenes, por supuesto, para lo que podamos servirles y serles útil. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, y hablando de preguntas que son justamente que van bien al grano, tenemos una, porque después hay varios comentarios y no quiero extenderme mucho por el tiempo, ¿no? Por la hora que es. Agradezco mucho a los 40 participantes que todavía se mantuvieron allí. Pero hay una pregunta que va bien al grano, y se la voy a hacer a Diana, que pasó por varios comités de evaluación de ofertas cuando estaban en el Ministerio de Obras Públicas. Dice, si alguna vez se ha podido demostrar que un oferente haya intentado influir en la decisión de un comité evaluador o que haya abonado una suma de dinero a un funcionario para beneficio propio. Si has tenido, por ejemplo, Diana, conocimiento de semejante acto de corrupción. Bueno, así como entregar una suma de dinero X a un funcionario para un beneficio, no me consta, no tengo conocimiento. Sí, es de mi conocimiento el intento de repente de los representantes legales o de alguna persona intermediaria por parte de alguna empresa oferente que intenta contactar con los miembros del comité de evaluación, cuando que es bien sabido por todos que desde el momento que se hacen las aperturas de las ofertas empieza a regir el periodo de confidencialidad. Y en ese ámbito el comité tiene que evaluar las ofertas de todos bajo los principios rectores y en igualdad de condiciones. Y no está permitido o permitida la comunicación de los miembros del comité de evaluación con los oferentes, por el principio de confidencialidad que rigen hasta tanto se ha emitido el acto administrativo de adjudicación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Por la hora que es, no vamos a seguir leyendo los comentarios, hay muchos comentarios y más que preguntas. Les agradezco muchísimo a Susana, a Enrique, a Adriana, a Diana, y a todos los organizadores del evento, desde el Pacto Global, a World Compliance Association, a Sebastián, que creo que ya se tuvo que ir a dar clases. Muchísimas gracias, y bueno, sigamos haciendo fuerza para que las compras públicas en Paraguay sean cada vez más transparentes y el compliance vaya de alguna manera invadiéndonos a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Te dejo, Cristina, si querés contar unas palabras de cierre y despedida. Gracias, Martín. Solo agradecer a cada uno de ustedes, y realmente esto surgió justamente, como decía Susana, también del interés y de la preocupación de muchas de las empresas que forman parte del Pacto Global, independientemente del tamaño de ellos, y también por la importancia que le damos dentro del Pacto Global. Como bien decía Liz, nuestra vicepresidenta, al principio del Pacto Global, la Red Paraguay se ha trazado dos áreas fundamentales dentro de las 4 áreas en las cuales trabajamos, que son derechos humanos, derechos laborales, anticorrupción y medio ambiente. Anticorrupción y medio ambiente son también 2 áreas prioritarias en las cuales estamos enfocados en trabajar, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el principio 10 del Pacto Global de las Naciones Unidas, que hace referencia a que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Creo que hoy hemos hablado muy claramente al respecto. Es realmente un momento crucial para el país. Aprovechemos también de este momento y de este proyecto de ley, que creo que realmente da la posibilidad de que podamos, tanto del sector privado como del sector público, empezar a trabajar también de manera conjunta para que podamos realmente dar pasos positivos al respecto. Así es que todo el interés también por parte del Pacto Global en seguir profundizando este tema que nos compete a todos. Y solo agradecerles por haber aceptado nuestra invitación, y ojalá que podamos profundizar más este tema en próximas ocasiones. Gracias a todos los participantes también, y hasta un próximo evento. Buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todas y todos.